Escúchanos en www.unl.edu.es, en Radio.Garden y en 98.5 FM. UNL Noticias. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. Continuamos con más a través de 98.5 UNL Radio en el espacio de información de la Universidad Nacional de Loja a través de uno de sus medios de comunicación. Les decía, con temperatura agradable en Loja. Continuamos esta jornada de jueves en esta semana corta luego del asueto que tuvimos en los últimos días. Acá en Loja con una temperatura aún agradable, si bien ha habido presencia de llovizna, más no de la lluvia que a propósito también está afectando ya en este inicio de la etapa de lluvias a la parte de la provincia de Loja, sobre todo en materia de vialidad, las complicaciones que se han presentado. Así que acá al momento en la capital de provincia, en la olla lojana, no presentamos un panorama de precipitaciones fuertes al momento. Sí, tomar como siempre los recaudos del caso en materia de prevención, ya sabe, limpiar la parte de su vivienda, tratar de mantener limpias las rejillas, los sumideros, para que el agua de lluvia sobre todo pues pueda conducirse por el sistema apropiado y evitar posibles inundaciones e inconvenientes en infraestructura de viviendas, y también para precautelar sobre todo la vida de las personas. Continuamos con más en UNL Noticias, y les decía al inicio de esta programación, me está acompañando ya en los estudios en la cabina principal de UNL Radio el doctor Fernando Feijó. Él es especialista en medicina deportiva. Y esta mañana vamos a conversar sobre el deporte en la medicina deportiva y la importancia. Acá tenemos algunas carreras vinculadas con la parte deportiva, obviamente, como pedagogía de la actividad física y deporte. Así también tenemos la parte de la carrera de medicina, una de las emblemáticas en la Facultad de la Salud Humana. Pero vamos adentrándonos en este tema, doctor. Qué gusto tenerlo por acá. Sea siempre bienvenido a la cabina de UNL Radio. Hablar del deporte y hablar de la medicina, ¿va a ir siempre de la mano? Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí, Andrés, a los años que nos volvemos a encontrar. Sí, la verdad que hoy estamos un poquito separándonos del asunto del alto rendimiento, que también obviamente es importante, pero lo que queremos ahora es llegar con este mensaje de la importancia que nos da el deporte en nuestra vida. No solamente ligados a la parte de la estética, de verse mejor, sino también con respecto a que ahora se ha convertido el deporte en una gran herramienta de prevención. Más o menos se estima que cuando una persona está haciendo ejercicio y sumado a algunos otros factores más, se puede evitar hasta 35 enfermedades. Justamente el día de ayer estaba yo revisando la estadística de mortalidad en Ecuador, y si ustedes revisan, las principales causas por las que la gente está falleciendo en nuestro país son enfermedades vinculadas a acontecimientos cardíacos, cerebrovasculares, metabólicos como la diabetes, problemas en el riñón. Entonces, y también tenemos otro aspecto que también ha tomado relevancia, como por ejemplo la violencia, los accidentes de tránsito, ¿sí? Pero es importante darse cuenta de que si nosotros evitamos las principales causas, problemas del corazón, enfermedades metabólicas que estoy mencionando, pues bajamos bastante ese porcentaje de mortalidad, aproximadamente un 40%. ¿Y cómo se hace eso? Pues tratando de cambiar nuestros hábitos alimenticios y vinculando al deporte en nuestras vidas. Doctor, siempre cuando hablamos de deporte, la primera idea, creo que en el panorama ecuatoriano y no sé si latinoamericano también, cuando hablas de deporte, la primera disciplina que asocias es el fútbol, que se te viene a la cabeza. Sí. Y con la estadística o el rango que usted presenta, hablar de un 35% de disminución, es verdad, en Loja y en el escenario que manejamos, sobre todo quienes en la línea de emprendimiento se han dedicado a la parte de las canchas sintéticas de estos complejos deportivos, y hay gente que al menos una vez por semana siempre acude a realizar esta práctica deportiva. Hablo netamente de la disciplina de fútbol para ponerlo como ejemplo. Obviamente la parte ecuabólica es muy común y tradicional en nuestro escenario, en nuestra sociedad, pero esas personas, me llama la atención, como usted dice, doctor, son personas que normalmente
no las ves enfermarse. Ujú. Ni siquiera de una gripa. O sea, es algo realmente que hoy, con lo que se menciona, sí se puede asociar y constatar que el deporte sí influye muchísimo en esa parte de la salud. Sí, pero lamentablemente las estadísticas también nos indican de que después de los 30 años, el 70% de las personas lamentablemente no hacen ningún tipo de actividad física. Son realmente muy sedentarias. Nuestra realidad en Loja es un poco diferente. Hay mucha gente que hace ejercicio, que hace actividad física. Eh, Sin embargo, yo sí quiero recalcar de que cuando la persona piensa, ¿no es cierto?, que es suficiente hacer ejercicio solo el fin de semana, incluso hay gente que piensa que jugando 2, 3 partidos de fútbol es suficiente para completar su actividad física. Lamentablemente no funciona así. ¿Cuál es el promedio? Sí, la idea es, bueno, la Organización Mundial de la Salud indica que se debería hacer al menos 150 minutos. Eso equivale a 30 minutos O sea, a la diarios semana. durante 5 días. Realmente es bajo, pero nos hemos volcado cada vez a bajarle un poco el tiempo, porque la verdad es que la gente, como digo, se ha vuelto más sedentaria. ¿Por ¿sí? qué, doctor? Esa es la pregunta. Yo creo que los apuros de la vida, la falta de calidad del sueño, por ejemplo, el cansancio, el agobio en el trabajo, El estrés, y obviamente. el estrés y el mal llamado falta de tiempo también, que es importante que nosotros entendamos de que eso no es normal. O Pero esta sea, falta de tiempo es relativa, doctor. Sí, Muchas sí. veces dice, ya no tengo tiempo, ya no me alcanza, son las 10 de la noche o las 9 de la noche y dice, no, ya sé. Muchas personas dicen, se me terminó el día. Exactamente. Yo me acuerdo de un profesor, yo tenía un profesor en el posgrado que decía, si tú no tienes tiempo para hacer ejercicio, después vas a tener que sacar tiempo para enfermarte. Entonces, yo pienso de que ese es parte de nuestro mensaje. El ejercicio no es opcional. Es algo realmente obligatorio que tenemos que cumplirlo. A veces cuando una persona dice, lo que pasa es que yo me levanto muy pronto y termino de trabajar muy tarde, se les recomienda que por lo menos fraccione su actividad física. Es decir, haga 10 minutos en la mañana al despertarse, 10 minutos al mediodía, e incluso mientras está trabajando, se ha evidenciado de que las pausas activas son muy importantes. O sea, si una persona trabaja, por ejemplo, en un trabajo de oficina que lo obliga a estar sentado durante más de 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, pues en los momentos en los que tengas libres, haz, qué sé yo, unas sentadillas, unas flexiones. O sea, ¿eso debe comprenderse realmente como la pausa activa? Sí, así tiene que ser. Porque a veces se entiende como la pausa activa, levántate de la silla, date una vuelta en la oficina y No. vuélvete a sentar. Realmente ese tipo de desinformación es algo que nos está complicando. Yo soy una persona que me he dado cuenta de que últimamente, a pesar de que estamos en la época en la que todo es accesible, ¿sí?, existe mucha desinformación. Le creemos mucho a la persona que no tiene mucha evidencia con lo que está hablando. Ayer justamente vi, por ejemplo, el caso de un paciente que llevó a un hijo a donde un sobador, ¿no? Y esta persona le provocó una fractura. Ese tema quiero profundizarlo más adelante, Sí, sí, doctor, sí. porque es muy importante el tema de la Claro. rehabilitación correcta. Eso es uno de los Exacto. tópicos que quiero... O, por ejemplo, tenemos, hablando un poco más del ejercicio, tenemos la idea falsa de que caminar es suficiente, ¿sí? O tenemos la idea... O sea, no es suficiente, pero sí ayuda. No, sí, o sea, no es suficiente, pero ayuda. Realmente, lo que le quiero mencionar a las personas es que el músculo tiene una capacidad que hace mucho tiempo se desconocía, ¿ya? Pero que actualmente tiene mucha relación con secuencias hormonales que controlan un montón de beneficios en el cuerpo. Por ejemplo, tiene comunicación directa con el cerebro. Si una persona se mantiene haciendo ejercicio de fuerza, se mantiene más concentrado, mejora su memoria, tiene menos riesgo de tener enfermedades como Alzheimer en la etapa adulta, ¿sí? Si es que una persona hace ejercicio de fuerza, tiene una comunicación directa con su hígado, o sea, controla sus niveles de insulina, sus niveles de glucosa, sus niveles de cortisol, que es la hormona que tanto se relaciona con el estrés. Ajá. Entonces, realmente, el verte fuerte, el sentirte más fuerte, no solamente tiene que ver con un asunto estético, como yo menciono, sino que, por ejemplo, es común que un adulto mayor se caiga, y si se caen pueden tener fracturas. El ejercicio de fuerza, pues, evita ese tipo de cosas. A veces cuando uno piensa ejercicio de fuerza, dice, entonces tengo que ir al gimnasio. Pues no necesariamente. Lo ideal es trabajar con pesas, sí, es ideal. Pero si todavía no estás acostumbrado, pues busca una rutina en YouTube, donde sí tenemos La parte de la acceso... calistenia, ¿eso funciona? Exacto, tenemos acceso a información donde vos puedes encontrar ejercicios de fuerza con tu propio cuerpo que los puedes realizar
Y los puedes comenzar a hacer. Siempre es importante que se haga una guía, no que se acuda de un profesional. A eso quería llegar, Claro, doctor, sí, sí, porque a veces uno ve en TikTok, en redes sociales, Sí, sí. rutinas calisténicas y un sinnúmero de actividades, Ujú. pero que realmente también, como usted dice, no es de creer todo lo que se ve en Internet, y eso es una premisa que debemos mantener. Sí. Pero también hay y pasa este escenario de que uno puede y empieza a copiar rutinas que no se acoplan a la realidad. No sé si entra la parte nutricional, Sí. el biotipo de cada persona, pero tratas de imitarlas y a veces derivan en lesiones. Sí, lamentablemente... ¿Por qué es tan importante acudir a un Sí, sí, profesional? o sea, siempre es importantísimo. Nosotros, desde cuando empezamos esta entrevista, mencionamos de que aquí en la universidad hay profesionales de la salud, hay profesionales de la educación física, que todos ellos en teoría se están formando para trabajar con este tipo de personas. Pero, como todo en la vida, hay ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, número 1, ¿cuándo necesitas tú un profesional que te guíe? Número 1, tienes más de 35 años, ¿ya? Tienes que buscar un profesional que te guíe. Necesito un profesional. Sí. Número 2, ¿alguna vez haciendo algún ejercicio sufriste un mareo? El famoso blancazo que le Sí, decimos, la muerte blanca, La muerte sí, el blanca, blancazo sí, que se dice. ya. Ajá. Si es que O te la pasó, pálida también le exacto. conocen, Si ajá. te pasó alguna vez, busca un profesional. Número 3, sientes que haciendo un ejercicio muy leve te falta el aire. Digamos, estás caminando, subes unas gradas y ya no avanzas. Busca un profesional. Número 4, tienes molestias frecuentes. Te duele mucho la espalda, te duele mucho las rodillas, te duele la cadera. Tienes que buscar un profesional. Entonces, esos son factores de riesgo que nos están indicando que necesitamos de manera obligatoria una guía. Doctor Fernando, una duda rapidísima también en la parte de esto que mencionamos, como en el argot popular se conoce esto de la pálida, el blancazo que decimos. Principalmente eso, ¿a qué se atribuye? Lo que normalmente dice, se le bajó el azúcar. ¿Es lo correcto esto? Sí, aprovecho, Andrés, para mencionar que estamos generando mucho contenido de salud en nuestra página de Instagram. Nos pueden encontrar como DR Fernando Feijó o como Dinámico, que justamente la próxima semana vamos a subir un video sobre este tema. Pero en resumen, básicamente este tipo de problemas ocurren cuando una persona no tiene el hábito de entrenar, ¿sí? Normalmente no le pasa a un atleta profesional ese tipo de cosas. Le pasa a la persona que recién está empezando a hacer ejercicio. Y casi siempre te pasa el primer día, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona no puede respirar correctamente, no se alimentó correctamente, o pasó mucho tiempo en ayunas, o comenzó a hacer ejercicio en el sol. O sea, pero sí es un descenso abrupto del Exacto, tema sí. de glucosa. Te baja la glucosa, te baja la presión arterial. Entonces, miren, en ese tipo de casos es importante tener una guía. Hay mucha gente que se emociona. Ahora estamos mucho de moda con las carreras. Sí, el sí, también 5K, quería llegar a esa parte del sí. 5K, el 10K. Exacto. Entonces, hay mucha gente que se emociona, que piensan que 5K es muy fácil, en teoría, que lo pueden Dígamelo hacer. a mí en diciembre del año anterior. Claro. Pero oiga, terminé riéndome. Me sorprendió. En mi vida no había corrido ni 100 metros. Sí, sí, sí. Piensan de que realmente es fácil, pero han habido problemas importantes. Gente que se ha descompensado, incluso gente que ha tenido infartos. Sí, estos accidentes incluso cerebrovasculares Exacto. es de riesgo, no es de jugar por jugar realmente. No es así. Todo necesita una preparación. El competir en este tipo de actividades necesita una preparación. Entonces también un poco traspolamos eso que hacemos en el deporte profesional a la gente amateur, ¿no? O sea, que traten un poco de cuidarse, de hacer un paneo completo, de evaluarse. Muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿saben cuál es su nivel de colesterol? ¿Tu presión? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está tu glucosa? O incluso, ¿qué tal dormiste ayer? ¿Cuáles son tus horas normales de sueño? Muchas veces desconocemos eso. No sé, y los smartwatch tal vez te marcan alguna cosa, pero es verdad. ¿Cuánto sirven, doctor, estos instrumentos? Sí, o sea, todo ayuda, sí. Pero nada va a reemplazar a un criterio médico, exactamente. Ah, no, perfecto. nunca, jamás. Doctor, usted también aborda un tema importante que, siguiendo en la línea de que no debemos creer todo lo que vemos en Internet, pero en alguna ocasión, y personalmente lo cuento de esta experiencia, apreciaba que no es lo mismo la cantidad de sueño que la calidad de sueño. Sí. Y en resumen, usted me corregirá si estoy equivocado, de lo que recuerdo, aprecié en un video, mencionaba que hay personas que pueden dormir de 8 de la noche a 6, 7 de la mañana y piensan que porque durmieron más horas, digamos 11 horas, que una persona
que duerme 3, 4 horas, que puede dormir 5 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que duerme entre 10 y 12 horas es una persona sedentaria, y la persona que duerme entre 5 horas, 4 horas, 5 o 6 horas es una persona que en la mañana realiza práctica física, desenvuelve sus actividades, en la noche vuelve a hacer ejercicio, y mencionan que no es lo mismo la calidad de sueño que la cantidad de sueño. ¿Qué hay de cierto en aquello, doctor, y en la influencia precisamente de la parte deportiva? Pues muchísimo. A ver, para empezar, sí existe evidencia de que el deporte mejora el sueño, ¿ya? Pero hay otros factores que son importantes en nuestra calidad de sueño. Por ejemplo, la alimentación, ¿ya? En especial la alimentación. Se supone que cuando una persona ingiere mucha cantidad de azúcar, o sea, de carbohidratos en la noche, es muy complicado de que llegue a tener un sueño reparador, digamos, Profundo. ¿ya? Pero sobre todo, la mayor evidencia que existe que afecta a nuestro sueño es el estrés. Hay muchísimas personas que se duermen utilizando las pantallas, los celulares, o piensan que, por ejemplo, no pueden dormir si es que el televisor no sigue prendido, y no hacen que su cerebro realmente se desconecte. En teoría, nosotros para poder dormir mejor necesitamos como que nuestro cerebro se vaya poco a poco apagando, ¿sí? Y al despertar es la misma idea. O sea, cuando uno se levanta, lo primero que tiene que hacer es, qué sé yo, estirarse un poco, respirar profundamente, incluso caminar un poco, ¿sí? Y hay gente, en cambio, que lo primero que hace es ver el teléfono, ver qué le pasó, cómo va a su trabajo. Entonces, eso, por ejemplo, afecta nuestra calidad de sueño. No es un sueño reparador, por más que sean muchas horas, ¿ya? Y también depende mucho de qué tipo de actividad laboral realices. Hay mucha gente, por ejemplo, que hace actividad más física, digamos, un entrenador, ¿ya? Este tipo de gente, por lo regular, va a dormir más tranquilos, porque van a sentirse más agotados físicamente. La reducción del cortisol y todo eso que se ha mencionado. Exacto, y van a dormir bien. Pero cuando una persona está mucho tiempo con una actividad mental, ¿no es cierto?, a nivel laboral, esa persona va a tener un poco más de complicaciones. O sea, sedentarismo sumado al estrés. Exactamente. Entonces, ahí necesitamos tal vez alguna guía. Es muy común que exista gente ahora que está tomando pastillas para dormir, lo cual es algo complejo, digamos. Yo entiendo de que existen muchos médicos que recetan esto porque realmente no encuentran otra manera. Sin embargo, yo pienso que deberíamos mencionar que sí existen alternativas. Por ejemplo, hay terapias como el yoga, que son conductuales para mejorar tu calidad de sueño. El mismo ejercicio, el ejercicio cardio, ¿no es cierto? Caminar un poco, incluso hasta sacándolo a la mascota antes de dormir. Se nota que ejerce beneficios sobre nuestra calidad de sueño. Doctor, ahora, en la parte también de lo que puede suceder en el deporte, sea a nivel profesional, sea a nivel amateur, hay las conocidas lesiones, incluso en cualquiera de las disciplinas, sea en el voleibol, ecuavoli, fútbol, etcétera, disciplinas, el ser humano tiene tendencia a poder lesionarse. Y muchos, aún en la costumbre, creo que estamos superando ya esto en las nuevas generaciones, acudían a lo que usted decía hace pocos minutos, a los sobadores, y no acuden a profesionales en rehabilitación física, la parte de fisioterapia, de medicina deportiva, como es experto usted. ¿Cuánto recomendarle a las personas o cómo explicarles cuándo sí y cuándo no? Usted dice, o sea, una persona le terminó en una fractura. Hay personas que aún tienen esta confianza, digámoslo así, entre comillas. A personas dicen, no, sí, me curó, me sané, pero por dentro tal vez, no sé, en una luxación de tobillo, no sé si lo correcto es al expresarme así, doctor, te vuelve a colocar el tobillo en su lugar, pero tal vez hay una fracción de hueso, una fisura en el hueso. Este mundo es muy complejo también. Sí, sí. Bueno, yo pienso que eso forma parte de un paradigma que estamos un poco tratando de cambiar, ¿no es cierto? Yo creo que por algo uno estudia, se forma, ¿sí? Esa es la intención de todo, creo, en la vida. Ustedes en la parte de comunicación, a través de la universidad, lo que estamos tratando de fomentar es que la gente salga, ¿no es cierto?, de ese campo de la ignorancia, digamos, y trate de vincularse un poco a la ciencia, ¿sí? Y es justamente esa la idea que nosotros hemos tenido siempre. Yo pienso que lo más importante es que la gente entienda de que nuestra mentalidad acarrea beneficios o problemas, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos creencias que no se basan en nada, ¿no? Solamente se basan en hábitos mal formados, ¿no es cierto? Pues ponemos en riesgo, en este caso, a nuestra salud, ¿sí?
Sí, lamentablemente nosotros hemos visto casos complejos de gente que ha tratado de manipular lesiones que no se deben topar, ¿sí? Que se deben mantener inmovilizadas, que requieren inmovilización para curarse y que al manipular complicamos la lesión, provocamos una lesión adicional, más de la que ya se tenía, y el paciente pues termina con secuelas importantes. Es la gente, miren, yo les hago un recuento rápido. Recuerden, si ustedes todos hemos tenido un tío, primo, abuelito tal vez, que jugaba fútbol, ¿cierto? Y que en ese tiempo en el que ellos jugaban no tenían mucho acceso a salud, no había nuestras carreras, no había la fisioterapia, ¿cierto? Y terminaron con problemas de rodilla, de tobillo. Nuestros adultos mayores casi no pueden caminar, los que eran deportistas tuvieron que hacerse prótesis, y todo eso por el mal manejo o por el manejo inadecuado que se tenía en ese tiempo, ¿cierto? Todo eso ya está cambiando. Nosotros nos hemos tratado un poco de involucrar en mantener la funcionalidad de la persona. Eso es lo más importante. Que esta persona llegue a una etapa adulta sin haber tenido que dañarse sus rodillas, sus tobillos, por ejemplo. Eso no solamente involucra un control adecuado desde la parte médica, sino también desde la parte de alimentación. Por ejemplo, hablando de la alimentación, actualmente ya no existe la misma calidad de los alimentos que había antes, ¿cierto? Antes, por ejemplo, podríamos comprar pescado, sabíamos de que venía directo del mar por poco, que estaba en una cadena de frío y nada más. Ahora, en cambio, pues lamentablemente todo está un poco más contaminado, todo está más lleno de químicos. Entonces, hemos visto que la suplementación actualmente, o sea, consumir, por ejemplo, colágeno, consumir omega. O sea, es necesario. Y este es otro tema en el que tendríamos que tomar otro programa, realmente, y otro espacio para hablar netamente de la parte de nutrición. Pero para finalizar, mi estimado doctor, usted mencionaba algo en la parte del entrenamiento funcional, y con eso quería cerrar este espacio que nos gentilmente nos ha regalado para abordar acá en UNL Radio. Usted también maneja un emprendimiento en la parte de medicina deportiva y entrenamiento funcional. Nos decía incluso a través de redes sociales se puede compartir esta parte del conocimiento. La recepción de la ciudadanía es diferente, ha cambiado ya a lo que era años atrás. Sí, yo creo que sí. O sea, realmente yo estoy muy contento porque la gente está un poco más pensando en hacer ejercicio, en cuidarse. Yo creo que todo esto también surgió a partir del COVID, en donde nosotros nos vimos muy vulnerables. Nuestro sistema de salud colapsó. Entonces, ese es un asunto también que quisiera dejar muy claro. Nuestro sistema de salud lamentablemente no es muy fuerte, y poner más en riesgo nuestra salud sin hacer ejercicio, sin comer sano, pues es realmente una ruleta rusa. Así que afortunadamente la gente se está vinculando cada vez más con el ejercicio. Sin embargo, como digo, nuestras estadísticas todavía mencionan que tenemos gente muy sedentaria. Así que, pues, por esa razón es que nosotros trabajamos en esto, trabajamos en salud, trabajamos tratando de fomentar salud a través del ejercicio, de la alimentación, de los hábitos sanos, de una buena calidad de información. Eso es nuestro trabajo y sobre eso estamos vinculados. Perfecto, doctor. Qué genial. Muchísimas gracias. Reiterando nada más en la parte final, me decía, doctor, estamos en Instagram como DR Fernando Feijó. Sí, y como Dinámico Loja. Dinámico Loja, para que ustedes puedan conocer más de medicina deportiva a través también de las redes sociales en Instagram con un experto acá a propósito de nuestra tierra lojano y que cree y está realizando su emprendimiento en Loja. Doctor, un placer inmenso que nos haya acompañado acá. Gracias. Y las puertas de la radio están abiertas. Gracias, Andrés, y un saludo a la universidad. Gracias. Entonces, el doctor Fernando Feijó, especialista en medicina deportiva, emprendedor también acá en Loja, que nos comparte hoy su experiencia y la importancia de la parte del deporte en la medicina, en la parte de la salud. Con esto estamos cerrando, llegando a la parte final de esta edición de UNL Noticias en este jueves 19 de febrero de 2026. Mañana continuamos con más información, con más entrevistas, con más espacios para educar desde la academia. Disfrute el resto de las jornadas, tome las precauciones del caso en escenario de lluvia y nos encontramos mañana con más de UNL Noticias a través de UNL Radio 98.5. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en una próxima edición de UNL Noticias por la señal